El origen de las matemáticas se remonta a los primeros intentos de contar y comprender los números, algo que, en un principio, los seres humanos ni siquiera eran capaces de conceptualizar. Desde entonces, una de las preguntas más antiguas ha sido si los números fueron inventados por la humanidad o si existían independientemente de nosotros. Hoy en día se utiliza un sistema numérico basado en 10 dígitos, aunque no existe ninguna razón matemática que lo justifique. En realidad, nada impediría que la humanidad hubiera adoptado un sistema de 9 dígitos. En ese caso, después del 8, el siguiente número habría sido 10, porque al agotarse los dígitos disponibles, sería necesario reiniciar la posición de las unidades y añadir un 1. Ese 10 representaría lo que hoy conocemos como el número 9 si viviéramos dentro de un sistema de base 9. Se piensa que la elección del sistema decimal provino simplemente del hecho de que los seres humanos tienen 10 dedos. De hecho, hay situaciones en las que solo se emplean 2 dígitos. Este sistema es conocido como binario. Algunos matemáticos incluso sostienen que si la humanidad hubiera optado por un sistema de 12 dígitos, muchas operaciones aritméticas serían más sencillas, ya que el número 12 posee más divisores que el 10. Una de las bases más antiguas de las matemáticas, aunque hoy muchas personas lo hayan olvidado, es la lógica. A pesar de que muchos de los grandes avances en este campo tuvieron lugar entre los siglos XIX y XX, sus orígenes se remontan a unos 2500 años atrás. En una clase moderna de lógica es común encontrarse con ejemplos curiosos de problemas que dependen exclusivamente del razonamiento. Por ejemplo, se suele analizar la afirmación «si está lloviendo, entonces el suelo está mojado». Si se asume que esta oración es definitivamente verdadera, surge una pregunta inmediata. También es verdadera la afirmación «si el suelo no está mojado, entonces no está lloviendo». Quienes han estudiado lógica básica, o incluso estudiantes de geometría, pueden responder en un instante, mientras que otros podrían necesitar algunos segundos más. Sin embargo, ambas afirmaciones resultan ser lógicamente equivalentes. Cada vez que se plantea una estructura del tipo «si algo, entonces algo», esta siempre puede reescribirse como «si no ocurre lo segundo, entonces no ocurre lo primero». De la misma manera, expresiones como «si un ángulo mide 40 grados, entonces es agudo», y «si un ángulo no es agudo, entonces no mide 40 grados», constituyen exactamente la misma afirmación desde el punto de vista lógico. Conceptos como estos pueden parecer extraños al principio, pero en matemáticas es indispensable contar con un lenguaje formal y preciso en el que todos estén de acuerdo. Solo así es posible demostrar teoremas extremadamente complejos sin dejar espacio para ambigüedades o interpretaciones erróneas. Por ejemplo, cuando se pide demostrar la afirmación «si x al cuadrado es par, entonces x es par», se entiende que también es válida su forma equivalente. Si x no es par, entonces x al cuadrado no es par. Probar una de estas afirmaciones equivale automáticamente a probar la otra, porque ambas expresan exactamente la misma idea desde el punto de vista lógico. Aunque este sea un ejemplo sencillo, ilustra por qué, al trabajar con matemáticas más avanzadas, es necesaria una comprensión muy clara del lenguaje y de la estructura lógica que sostiene cada afirmación. Solo con esa precisión es posible avanzar hacia demostraciones más profundas y rigurosas. Hace poco más de 2000 años, el matemático Euclides publicó una colección de 13 libros conocida como Elementos, considerada por muchos la obra de texto más influyente de toda la historia. Aunque en estos volúmenes se tratan numerosos temas, uno de los conceptos más importantes es el algoritmo de Euclides, uno de los primeros algoritmos matemáticos jamás descubiertos. Un algoritmo no es más que una secuencia de pasos destinados a resolver un problema, ejecutada con frecuencia, aunque no necesariamente, por una computadora. Este algoritmo permite calcular de manera eficiente el máximo común divisor entre dos números. Por ejemplo, si alguien quisiera encontrar el mayor número que divide tanto a 714 como a 1054, la tarea no sería demasiado difícil, pero podría requerir algo de tiempo hasta llegar a la respuesta, 34. En cambio, utilizando el algoritmo de Euclides, que no se explicará aquí, aunque solo requiere aritmética básica de primaria, es muy probable que esa misma respuesta pudiera obtenerse a mano en menos de un minuto. Se menciona este algoritmo porque tiene aplicaciones directas en el campo de la criptografía. La criptografía se ocupa de las técnicas destinadas a garantizar una comunicación segura, especialmente frente a adversarios como los hackers. Cuando se envía información sensible a través de Internet, el texto original se cifra mediante procedimientos matemáticos que lo transforman en algo ininteligible para cualquier tercero, al menos hasta que es descifrado de vuelta a su forma original.
proceso que requiere una clave secreta en posesión únicamente de la parte receptora. Aunque existen numerosos métodos de cifrado, algunos, como RSA, se apoyan en la dificultad de descomponer números muy grandes en sus factores primos. La criptografía recurre de manera fundamental a la teoría de números, es decir, al estudio de los enteros, razón por la cual el algoritmo de Euclides encuentra aplicaciones importantes en este ámbito. Estas técnicas son las que protegen contraseñas, números de tarjetas de crédito y todo tipo de información sensible en línea. De hecho, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos es el mayor empleador de matemáticos en ese país, precisamente porque necesita especialistas capacitados para crear y descifrar códigos. Quizá podría pensarse que la criptografía es un desarrollo reciente, especialmente considerando que las computadoras existen desde hace menos de un siglo. Sin embargo, sus orígenes se remontan a varios cientos de años. Mucho antes de la era digital, ya se cifraban cartas con fines de privacidad. De hecho, se emplearon técnicas de descifrado para interpretar los mensajes cifrados de María, reina de Escocia, los cuales revelaron que ella había aprobado un complot para asesinar a la reina Isabel. Poco después, en 1587, María fue ejecutada. A lo largo de los siglos posteriores surgieron numerosos descubrimientos matemáticos que hoy consideramos fundamentales. Uno de ellos fue el número pi, cuyo valor, lejos de ser evidente, requirió un enorme esfuerzo para determinarse con mayor precisión. Durante cierto tiempo se aproximó como 3,125 y también como 3,16, hasta que generaciones posteriores consiguieron obtener cifras más exactas. Más tarde llegaron los logaritmos, la geometría, el álgebra, las coordenadas cartesianas, los números complejos y muchos otros conceptos desarrollados hace cientos e incluso miles de años. Un dato curioso. En el siglo III a.C., el radio de la Tierra fue calculado con una precisión cercana al 99% utilizando únicamente geometría básica, razonamiento deductivo y la medición de la sombra proyectada por un objeto. En el siglo XVII, momento en el que el cálculo fue introducido al mundo, transformando para siempre tanto las matemáticas como la física. Newton centró sus esfuerzos en analizar las tasas de cambio no como un promedio, como la pendiente promedio, sino en un instante específico. Esta tasa instantánea de cambio recibió el nombre de derivada y permite determinar cómo varía un parámetro con respecto a otro en un momento exacto. Por ejemplo, si la velocidad de un objeto cambia constantemente, el álgebra puede ofrecer una velocidad promedio, pero el cálculo permite conocer la velocidad precisa en cualquier instante, tal como lo haría un radar. Este avance abrió la puerta a una comprensión mucho más profunda del movimiento de los planetas y de los cambios en su velocidad a lo largo de sus órbitas. Del mismo modo, el comportamiento y la propagación de las ondas electromagnéticas se describen mediante el cálculo. El momento de inercia, que representa la resistencia de un objeto a rotar, se determina empleando técnicas del cálculo, y el trabajo realizado sobre una partícula que se desplaza dentro de un campo vectorial complejo también requiere herramientas del cálculo. El cálculo se aplica en economía para maximizar ganancias, en química para determinar tasas de difusión y en una gran variedad de campos adicionales. Sus usos son tan amplios que resulta imposible hacerles justicia en su totalidad. Sin embargo, independientemente del área que alguien estudie en la universidad, ya sea ingeniería, física, matemáticas, química, biología o incluso negocios, inevitablemente deberá comenzar con una serie de cursos de cálculo que le serán indispensables más adelante. En 1736, Leonhard Euler publicó un artículo sobre los 7 puentes de Königsberg, considerado el primer trabajo formal en teoría de grafos. La pregunta planteada era sorprendentemente simple. Dada aquella red de puentes, ¿sería posible cruzar cada uno de ellos exactamente una vez sin caer al agua? Euler demostró que dicha tarea era imposible. La teoría de grafos no tiene relación con las gráficas vistas en la escuela. En este campo, un grafo está formado por nodos y las aristas que los conectan. Esta estructura resulta extraordinariamente versátil y posee aplicaciones en múltiples disciplinas, especialmente en ciencias de la computación. Los nodos pueden representar personas y las aristas sus conexiones, algo que los sitios de citas utilizan mediante algoritmos para generar coincidencias óptimas. También pueden representar ciudades conectadas por rutas, en cuyo caso se necesita encontrar el camino más corto entre dos puntos. O pueden modelar cómo todos estamos interconectados a través de redes sociales u otras estructuras sociales.
Este tipo de estudio, conocido como análisis de redes sociales, se emplea, por ejemplo, en aplicaciones de seguridad para mapear información sobre pandillas callejeras, organizaciones terroristas y otros grupos. Para concluir esta subrama y resaltar el alcance de la teoría de grafos, basta señalar que los graduados en ciencias de la computación Larry Page y Sergey Brin generaron miles de millones de dólares en los años 90 aplicando esta teoría a un problema completamente nuevo. En su enfoque, cada nodo representaba un sitio web en Internet, y cada enlace de un sitio hacia otro se interpretaba como una arista. Cuantos más enlaces apuntaban a un sitio en particular, mejor se consideraba esa página. Este algoritmo destinado a clasificar páginas web terminó convirtiéndose en la base de lo que hoy se conoce como Google. Del artículo de Euler sobre los 7 puentes de Königsberg no solo surgió la teoría de grafos, sino también el campo de la topología, una de las materias más avanzadas que estudiaría cualquier persona que curse matemáticas en la universidad. En topología es necesario dejar atrás la noción de longitudes y ángulos propia de la geometría tradicional. Aquí lo que realmente importa es la conectividad y la presencia de agujeros. Por eso se afirma célebremente que una rosquilla y una taza de café son esencialmente lo mismo desde el punto de vista topológico. La pregunta sobre si un objeto puede transformarse en otro o si ambos son homeomorfos es fundamental dentro de esta disciplina. En ella se estudian formas complejas, objetos en dimensiones superiores, nudos y otros entes geométricos curiosos. Esta rama permite comprender matemáticamente fenómenos como cortar una cinta de Möbius a la mitad o demostrar cómo es posible dar la vuelta a una esfera sin cortarla, rasgarla ni realizar pliegues, aunque sí permitiendo autointersecciones. La topología cuenta con aplicaciones profundas en múltiples campos. En física aparece en la teoría cuántica de campos y en cosmología, pues en la relatividad general el espacio-tiempo se describe como una variedad lorentziana de 4 dimensiones cuyo estudio implica ideas topológicas. En robótica y en la planificación de movimientos, todos los estados posibles de un robot, el llamado espacio de configuración, pueden modelarse mediante conceptos topológicos. En ciencias de la computación, la topología sirve para representar cómo están conectadas las redes y cómo fluye la información a través de ellas. Incluso en biología existen teorías que emplean topología para analizar la manera en que las enzimas cortan y reconectan el ADN. Luego, en 1822, Joseph Fourier publicó un artículo sobre el flujo de calor y durante ese trabajo realizó un descubrimiento que más tarde tendría aplicaciones inmensas en distintas áreas del conocimiento. Ese hallazgo es lo que hoy se conoce como la transformada de Fourier. Fourier determinó que cualquier función, por extraña que parezca, puede descomponerse en una suma de funciones seno y coseno. En otras palabras, si se toma una cantidad suficiente de estas funciones trigonométricas y se eligen las frecuencias y amplitudes adecuadas, es posible combinarlas para construir prácticamente cualquier función que se desee. Este principio posee numerosas aplicaciones, pero algunas de las más importantes se encuentran en la mecánica cuántica y en el procesamiento de señales. Al analizar señales del mundo real, como una señal de radar, una imagen digital, sonido o incluso luz, la representación física inicial puede ser demasiado compleja y no revelar gran cosa a simple vista. Con el análisis de Fourier, en cambio, es posible descomponer esa señal en las funciones trigonométricas que la conforman, revelando características que antes permanecían ocultas, como si la señal está compuesta principalmente por frecuencias altas o bajas. Aunque resulta difícil establecer una fecha exacta, los fundamentos de una rama conocida como teoría de grupos comenzaron a principios del siglo XIX. Esta disciplina estudia los grupos, y un grupo es, esencialmente, un conjunto de elementos acompañado de una operación que cumple ciertas condiciones específicas. Por ejemplo, el conjunto de los números enteros, bajo la operación suma forma un grupo. Esto ocurre porque, si se eligen dos enteros cualesquiera y se suman, el resultado siempre vuelve a ser un entero, es decir, permanece dentro del mismo conjunto. Además, existe un entero dentro del conjunto, el cero, que al sumarse con cualquier otro número no altera su valor. Asimismo, para cada número existe otro que, al sumarlos, produce el elemento identidad, en este caso el cero. Y por último, la manera en que se agrupan varios números en una suma no modifica el resultado. Estas 4 características, que la operación mantenga el resultado dentro del conjunto, la existencia de un elemento identidad, la existencia de inversos y la propiedad asociativa, son las que definen formalmente a un grupo.
Sí, esto puede parecer muy extraño y aleatorio, pero la teoría de grupos ha permitido comprender en profundidad la matemática de la simetría. Esta rama no solo puede aplicarse a conjuntos de números, sino también a otros tipos de estructuras, como las posibles manipulaciones de un cubo de Rubik. Todas las formas en que un cubo de Rubik puede alterarse constituyen un grupo con propiedades muy particulares. En el ejemplo previo con los enteros y la operación suma, es sencillo observar que el orden de los números no afecta el resultado. El hecho de que sea posible intercambiar dos valores y obtener el mismo resultado indica que ese grupo es conmutativo, también conocido como grupo abeliano. Sin embargo, determinar si el conjunto formado por todas las manipulaciones posibles de un cubo de Rubik es abeliano, es decir, si girar la cara inferior 90 grados y luego la frontal produce el mismo resultado que girar primero la frontal y luego la inferior, requiere un poco más de reflexión, y la respuesta es que no, ese no es un grupo abeliano. Aunque no es necesario estudiar teoría de grupos para resolver un cubo de Rubik, esta disciplina ofrece una visión profunda de la matemática subyacente. La matemática de la simetría tiene aplicaciones en numerosos campos. En química, por ejemplo, los grupos permiten clasificar estructuras cristalinas y simetrías en moléculas. También desempeñan un papel importante en la criptografía de clave pública y tienen múltiples aplicaciones en física. El teorema de Noether, por ejemplo, establece que la simetría dentro de un sistema se corresponde con una ley de conservación, y este principio ha sido fundamental para comprender mejor la teoría general de la relatividad de Einstein. Luego, de manera más breve, aparece el álgebra booleana, desarrollada en el siglo XIX, que consiste esencialmente en un tipo de álgebra que utiliza únicamente unos y ceros. Este sistema resulta especialmente útil en aplicaciones informáticas. Mediante álgebra booleana es posible simplificar la cantidad de puertas lógicas en un circuito, donde estas puertas se encargan de invertir y transmitir unos y ceros dentro de una computadora. Cuantas menos puertas lógicas haya, más rápido puede operar el dispositivo. En 1874, el matemático Georg Cantor publicó un artículo titulado Sobre una propiedad del conjunto de todos los números algebraicos reales, con el cual dio inicio a la rama de las matemáticas conocida como teoría de conjuntos. Un conjunto puede entenderse como una colección de objetos. Pueden ser colores, personas, números primos, números pares o cualquier otro tipo de elementos. Cada uno de ellos recibe el nombre de elemento del conjunto. La teoría de conjuntos estudia intersecciones, uniones, subconjuntos, es decir, conjuntos dentro de otros conjuntos, y también cuestiones fundamentales como determinar si un conjunto es numerable o no. Por ejemplo, el conjunto de todos los números enteros, incluyendo negativos, positivos y el cero, es numerable. Esto no implica que sea posible contar cada uno de sus elementos, pues el conjunto es infinito, pero sí que se trata de un conjunto infinito numerable, ya que es posible ordenar sus elementos de manera que ninguno se repita ni quede excluido. Se podría enumerar como 0, 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3 y así sucesivamente. Si se continúa indefinidamente, se terminará alcanzando cualquier entero que pueda nombrarse sin saltarse ninguno. Otra manera de interpretarlo es que se puede asignar un número natural a cada elemento del conjunto sin omitir ningún caso. Una pregunta más difícil es determinar si el conjunto de los números racionales es numerable. Los números racionales son aquellos cuya expresión decimal termina o se repite indefinidamente. Surge entonces la duda. ¿Es posible ordenarlos de forma que exista un primero, un segundo, un tercero y así sucesivamente sin dejar ninguno fuera? Sorprendentemente, se demostró que sí, este conjunto es infinito numerable. Para comprenderlo, basta recordar que cualquier número racional puede expresarse como una fracción formada por dos enteros. La demostración clásica consiste en ordenar los números racionales de un modo ingenioso. Se colocan en una cuadrícula donde las filas y las columnas representan enteros, y cada celda contiene la fracción formada al dividir el entero de la fila por el entero de la columna. Se inicia en la esquina superior izquierda con 1 sobre 1, el primer número racional de la lista. Luego se pasa a 1 sobre 2, 2 sobre 1, y así sucesivamente, avanzando en diagonal y omitiendo los racionales que ya hayan aparecido. Siguiendo este patrón, eventualmente se alcanza cualquier número racional que se elija. Por ejemplo, el decimal periódico 0,278008298, equivalente a 67 sobre 241,
Aparecerá en la intersección de la fila 67 y la columna 241 si se continúa con el recorrido el tiempo suficiente. Si alguien estudia matemáticas o ciencias de la computación en la universidad, aprenderá que el conjunto de los números irracionales no es numerable. No existe forma alguna de enumerarlos sin dejar alguno fuera. Esto significa que, en cierto sentido, hay más números irracionales que racionales, aun cuando ambos conjuntos sean infinitos. Asimismo, descubrirá que el conjunto de los números reales, que incluye enteros, decimales, pi, la raíz cuadrada de 2 y muchos otros, tampoco es numerable. Hoy en día, la teoría de conjuntos tiene aplicaciones directas en muchos de los temas ya mencionados. Teoría de grafos, topología, teoría de grupos y más. Cuando se lanza una moneda o se juega a la ruleta, cada evento es independiente. No importa lo que haya ocurrido antes, la probabilidad de obtener rojo en la siguiente tirada sigue siendo exactamente la misma. Sin embargo, a principios del siglo XX se desarrolló un modelo estadístico que describe situaciones en las que la probabilidad del siguiente evento depende únicamente del evento inmediatamente anterior. Este modelo es conocido como cadena de Márkov. Las cadenas de Márkov incluyen un espacio de estados y un conjunto de probabilidades de transición entre esos estados. Para imaginarlo, puede tomarse el ejemplo de la población de Los Ángeles y Nueva York. Supongamos, para simplificar, que las personas solo pueden moverse entre estas dos ciudades o permanecer donde están. Si cada año el 10% de los habitantes de Los Ángeles se mudara a Nueva York, mientras el 90% se queda, y simultáneamente el 15% de los neoyorquinos se trasladara a Los Ángeles, mientras el 85% permanece en su ciudad, entonces la ubicación actual de una persona determina sus probabilidades de moverse, pero la secuencia exacta de movimientos anteriores no influye en la predicción del siguiente paso. Empleando ciertas técnicas, en este caso álgebra lineal, es posible determinar cómo evolucionará el sistema con el tiempo y si alcanzará un estado estable. Estas cadenas tienen aplicaciones en termodinámica para modelar ciertos aspectos desconocidos de un sistema, en sistemas modernos de reconocimiento de voz y, además, constituyen la base del algoritmo PageRank utilizado por Google. Asimismo, a principios del siglo XX se investigaba la existencia de estrategias en juegos de dos personas y suma cero. Es decir, juegos en los que la ganancia de un participante se compensa exactamente con la pérdida del otro. Este campo, inaugurado por John von Neumann en 1928, pasó a conocerse como teoría de juegos y experimentó una rápida expansión durante la primera mitad del siglo XX. En esencia, esta disciplina estudia la toma de decisiones lógicas y las estrategias óptimas en contextos competitivos. Uno de los ejemplos más célebres de sus inicios es el dilema del prisionero. Dos cómplices han sido arrestados por cometer un crimen. Se encuentran incomunicados y cada uno puede elegir entre guardar silencio o delatar al otro. Dependiendo de lo que decida cada uno, ambos podrían recibir diferentes sentencias o incluso quedar libres. La pregunta central es qué decisión resulta más ventajosa, especialmente cuando ninguno sabe qué hará el otro. La teoría de juegos fue creciendo y pronto encontró aplicaciones tanto en economía como en ciencias de la computación, además de otros ámbitos. En computación, por ejemplo, se utiliza en el contexto de la computación en la nube para modelar interacciones entre proveedores, con el fin de minimizar costos y maximizar otros factores relevantes. En economía se aplica en subastas, fusiones y adquisiciones, diseño de estrategias empresariales para maximizar beneficios, análisis financieros, lanzamiento de nuevos productos y muchos otros escenarios donde intervienen agentes que toman decisiones estratégicas. En la década de 1880, el matemático Henri Poincaré estudiaba el problema de los tres cuerpos, que analiza el movimiento de tres masas puntuales, como la Luna, la Tierra y el Sol, bajo su atracción gravitacional mutua. Mientras que el movimiento de dos cuerpos puede describirse utilizando las leyes de Newton, la incorporación de un tercer objeto vuelve el sistema extremadamente complejo. Poincaré descubrió que pequeños cambios en la posición o la velocidad inicial de estas masas generaban comportamientos radicalmente distintos con el paso del tiempo. Este descubrimiento marcó el inicio de la teoría del caos, un campo matemático dedicado al estudio de sistemas dinámicos altamente sensibles a las condiciones iniciales. Tras sus aportes, el desarrollo de esta disciplina avanzó lentamente debido a la falta de poder computacional en aquella época.
Finalmente, en los años 60, un investigador llamado Edward Lorenz se encontró con este fenómeno de manera accidental mientras trabajaba en predicciones meteorológicas. Notó que al introducir un cambio minúsculo en las condiciones iniciales de su simulación, el resultado final variaba drásticamente a largo plazo. Probablemente resulte familiar la idea del efecto mariposa. El ejemplo metafórico que sugiere que el aleteo de una mariposa en un lado del Atlántico podría desencadenar un tornado en el otro semanas después. Este concepto, la noción de que variaciones diminutas en las condiciones ambientales pueden generar diferencias enormes, es fundamental en la teoría del caos, y el término efecto mariposa fue acuñado precisamente por Lorenz tras sus observaciones en modelos meteorológicos. Hoy en día la teoría del caos se utiliza para analizar sistemas como el péndulo doble, en el que una ligera variación en la altura inicial provoca cambios enormes en su trayectoria. También se aplica en robótica para predecir el movimiento de un robot y comprender cómo evolucionará con el tiempo, e incluso encuentra usos en criptografía. Las geodésicas son curvas que representan el camino más corto entre dos puntos situados sobre una superficie curva. Constituyen aquello que una hormiga que viviera sobre esa superficie percibiría como una línea recta, y explican por qué las rutas aéreas parecen curvarse cuando se observan en un mapa plano. Estas curvas poseen una importancia fundamental en la teoría general de la relatividad de Einstein. Otro tema notable es el último teorema de Fermat, un enunciado sencillo de comprender en apariencia, pero cuya demostración permaneció elusiva durante 300 años. El teorema afirma que no existen tres enteros, que podemos llamar A, B y C, que satisfagan la ecuación a elevado a n más b elevado a n igual a c elevado a n para cualquier entero n mayor que 2. Durante siglos nadie logró demostrar si esto era verdadero o falso, hasta que en 1994 Andrew Wiles consiguió finalmente demostrarlo, confirmando que, en efecto, no existen tales enteros. Aunque la formulación del teorema es simple, su demostración implica matemáticas extremadamente rigurosas y ocupa más de 100 páginas. Finalmente, se encuentran los problemas del milenio, un conjunto de 7 desafíos matemáticos de enorme dificultad. Estos problemas fueron seleccionados en una conferencia hace aproximadamente 2 décadas, y cada uno ofrece un premio de $1 millón a quien logre resolverlo. Hasta ahora, solo uno de los 7 ha sido resuelto. La conjetura de Poincaré, demostrada en 2003. A lo largo de la historia, las matemáticas han pasado de simples herramientas de conteo a convertirse en el lenguaje que sostiene nuestra tecnología, nuestra ciencia y nuestra comprensión del universo. Desde la lógica antigua hasta la teoría del caos, desde la criptografía moderna hasta los problemas del milenio, cada idea ha ampliado los límites de lo que la humanidad puede conocer y crear. Y lo más fascinante es que este viaje está lejos de terminar. Aún quedan preguntas abiertas, misterios por resolver y nuevas teorías esperando ser descubiertas.